7 de la mañana, 17 minutos. Muchas gracias, mi querido Willow, incorporándose ya Vive Unción. Y hoy como primer invitado de la mañana está José Chalco Salgado. Él es analista y es importante para nosotros como medio de comunicación que una persona con este tipo de conocimiento pueda analizar un poquito las implicaciones y consecuencias justamente del Brexit en América Latina. Pero, mi estimado José, de pronto explicarle un poquito a la gente, esta palabra, ¿sí? El Brexit, se ha puesto muy de moda a nivel del mundo, pero sin embargo hay muchas personas que no entienden todavía qué es lo que está pasando en la Unión Europea y quién mejor que usted que nos explique pues el famoso Brexit. Bienvenido a Unción. Muchas José, gracias, ¿no? Fernando, buen día y un saludo a los televidentes. Efectivamente, el Brexit es una palabra que se ha acuñado a esta contracción entre Gran Bretaña y exit, de salida, en inglés, ¿no? Sí, es un término que se ha hecho una contracción e implica la salida de Gran Bretaña, de Brexit, pero que realmente no es de Gran Bretaña en sí, es del Reino Unido, que el Reino Unido implica distintos países, mucho más amplio que únicamente Gran Bretaña. Entonces el Brexit es este proceso que se ha puesto a consulta de la población, un referéndum en virtud del cual ésta debe decidir si está de acuerdo con salir o no de la Unión Europea. ¿Por qué sale el Reino Unido de la Unión Europea aparentemente pues tan compactos, tan sólidos, tan unidos, si vale el término, y justamente pues ahora hay este tipo de desunión con el Reino Unido? Pues, Estimado Fernando, efectivamente, vea usted, el proceso de este organismo de integración supranacional que es la Unión Europea ha sido un proceso de un bloque europeo común que tiene una larga data, de muchísimos años de su origen, ¿no? Y es un proceso que se ha venido afianzando a lo largo del tiempo y que, sin embargo, de aquello presenta dificultades como es esto. En el análisis político internacional de la ciencia política se revisa de que efectivamente este proceso de Brexit no es otra cosa más que un mal manejo político interno. Bien. Fue una propuesta de políticos hace 3 años dentro del Reino Unido, una propuesta de que es necesario salir de la Unión Europea para evitar ataques terroristas ideológicos, para evitar este efecto migratorio desde África y que para solucionar problemas internos del Reino Unido era absolutamente necesario la salida del bloque europeo, y esto se popularizó y demás. Pero vea usted que hoy podemos darnos cuenta que incluso los propios políticos que invitaron a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, como el propio David Cameron, primer ministro de Reino Unido, es el primero en retirarse ya de las filas de esta propuesta, y así distintos otros políticos que hace 3 años popularizaron la propuesta, que hoy están fuera ya de esto, ¿no? Este tipo de problemas de la Unión Europea con la salida del Reino Unido, ¿podría tener un efecto, estimado José, para América Latina, o estamos tranquilos? Bueno, es bastante temprano para poder saber el efecto, porque hay algunas connotaciones que se deben analizar en este aspecto, estimado Fernando. Lo primero, es un referéndum no vinculante. Es decir, es una consulta que se hace a la población, pero que no es obligatoria. Esta consulta que se hizo a la población tiene que pasar al Parlamento del Reino Unido para que el Parlamento del Reino Unido lo discuta y apruebe, si es el caso, retirarse de la Unión Europea, y luego de aquello tendrá que notificar a la Unión Europea a través del artículo 50 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en el que se le da un periodo de 2 años para que se retire. Incluso pueden ser hasta prorrogables por el Consejo Europeo. Es decir, es un proceso bastante largo en primer momento, ¿no? Lo que quiero decir con aquello es de que los efectos inmediatos en materia económica, social, cultural que pueda tener el Reino Unido con Latinoamérica ni siquiera se van a ver todavía. Se verán luego de que el Parlamento del Reino Unido lo apruebe, esta consulta, insisto, que no es una consulta vinculante que se hizo, y eso se ha notificado a la Unión Europea, y luego de aquello tienen incluso 2 años perentorios para poderse retirar en primer momento. Ustedes que están dentro de este análisis, ¿esto afecta o no a países importantes en Europa, la salida de este Reino Unido, cuando sea aprobado económicamente, socialmente? No lo sé. Vea, Fernando, ahí hay una connotación también muy interesante. El Reino Unido permanentemente ha obstaculizado el proceso de integración en Europa. Bien. El Reino Unido no juega en las mismas condiciones. Ha sido una vinculación a mínimas, a condiciones mínimas, si se quiere. Usted verá, no tiene la misma moneda. No circula la misma moneda del euro en el Reino Unido, si no tienen la libra esterlina, no tienen libre movilidad, no forman parte del acuerdo de movilidad, no han permitido que se genere un ejército común en Europa. Es decir, hay muchos análisis que vienen incluso desde propios líderes europeos en sostener de que es una gran ventaja que se separe el Reino Unido, porque en virtud de aquello la Unión Europea va a poder fluir de mejor manera, va a poder funcionar de mejor manera. Ahora bien, no se puede descartar, pero que el Reino Unido es una pieza importante también para Europa, porque forma parte del G7,
del grupo de los países de potencias económicas, además es miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene su influencia significativa a nivel internacional. Y vea, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, si aquello nos va a afectar o no, tenemos que rescatar que de las exportaciones que hace Ecuador... ¿Podría afectar o no? Correcto, de manera muy limitada quizás, porque mire usted, de las exportaciones no petroleras que el Ecuador realiza a distintos países, para que tenga una relación, el 28% es hacia Estados Unidos y hacia el Reino Unido, en preciso, es menos del 1%. Es una afección muy reducida porque realmente las relaciones que tiene Estados Unidos ha sido con la Unión Europea, con el bloque europeo. No ha tenido acuerdos bilaterales con estados, más allá de España quizás por el tema migratorio, pero los acuerdos que se han hecho entre países precisamente han sido con el bloque europeo, con la comunidad europea, más no con acuerdos bilaterales entre estados. Y justamente con la entrevista queríamos llegar un poco a eso. A ver, dentro del Reino Unido, pues, que se retire de la Unión Europea, ¿afecta o no a nuestro país? Las noticias son buenas. Son buenas, en este caso, pues, alentadoras. Ahora, Gran Bretaña, el Reino Unido, ¿se afecta de alguna manera, pues, al salir de la Unión Europea o no? Se afecta, estimado Fernando, se afecta. Vea usted, pese a que hubo recién esta consulta, en lo que hay incluso algunos análisis, la población juvenil de 18 a 49 años vota por quedarse. La población adulta de 50 años en adelante vota por salir de la Unión Europea. En este caso sería una mayoría. Vea usted, es interesante, ¿no? Pero ojo, una mayoría también analizar, estimado Fernando, en Reino Unido, los países que conforman Escocia, por ejemplo, también Irlanda del Norte y también otras naciones como Gibraltar han votado por quedarse. ¿Qué países forman el Reino Unido? Bueno, son distintos, ¿no? Tenemos Irlanda del Norte, tenemos también la realidad de Escocia, está Inglaterra, tenemos ya hay otros territorios que no tienen una relación distinta, pero son naciones que han generado un Estado unitario, como es Gibraltar y demás, ¿no? Bueno, es una situación bastante compleja, porque al decirle que otras naciones han votado por permanecer en la Unión Europea, podría significar incluso que ésta se aparte en un momento dado del Reino Unido, de permanecer este único Estado del Reino Unido, para vincularse sí a la Unión Europea, porque existe población interna en el Reino Unido que está molesta, que está manifestando, porque verá, hay migrantes también en otros países de Europa, propios del Reino Unido, es decir, población del Reino Unido que se encuentran en otros estados europeos y que han sido tratados como nacionales, que cuentan con servicios sociales, con servicios de salud, que cuentan con libre movilidad y demás, y consecuentemente, hoy al estar separados, hoy al estar fuera de la Unión Europea, se ven en complicaciones, ¿no? Vea usted que incluso existen manifestaciones sociales ya en las calles pidiendo a los políticos del Reino Unido que regresen y retomen el proceso de la Unión Europea. Mi estimado José, muchísimas gracias. Amplio conocimiento del tema, pues, muy bueno. Felicitaciones, analistas como usted, José, necesitamos para que nos guíen un poquito qué es lo que está pasando en el ambiente internacional y sobre todas las cosas, pues esto que pasa dentro de la Unión Europea, si afecta o no a nuestro país, y prácticamente en ese sentido, según José, pues debemos de estar bastante tranquilos, ¿ok? Gracias, José. Fernando, un buen fin de semana, ¿no? Gracias, igualmente. Ok, continuamos con más de Vive Unción.